o la vieja guardia iVoox ha sacado un nuevo producto y un puñado de podcasters seleccionados hemos sido elegidos para la primera tanda. Nosotros lo llamamos edición limitada porque es para los que de verdad disfrutáis con la historia bélica. Se trata del volumen 1 de la serie Versus, donde enfrentamos a 8 máquinas de guerra, como el Mustang contra el 190, el Prince of Wales contra el Bismarck, el Sherman contra el Tiger y los U-Boot 7 contra los escoltas de clase Flower. Si eres de los nuestros, ya sabes, un lote de lujo de 4 episodios de podcast grabados por Antonio Gómez y yo y con dramatizaciones de Damián Rueda. Tiene un precio fijo de 5,95 y es tuyo para siempre. Puedes acceder desde el enlace del resumen de este mismo episodio o en la web casusbelli.top.top. Y te dejo con el episodio de hoy. Hola y bienvenido a un nuevo episodio sobre el auge del fascismo. Tenemos a un Mussolini que ha empezado la Segunda Guerra Mundial y no sabe a qué carta jugar, no sabe si está preparado, no sabe qué hacer, no quiere ser neutral, podría ser no beligerante. ¿Sabes tú qué significa eso? Lo que tenemos claro es que él hace un cambio de guardia a finales de octubre, fijaros, de octubre del 39. Mussolini en ese momento se pone a concebir una serie de medidas destinadas sobre todo a aclarar ¿cuál es la posición de Italia en todo esto? Tanto para lo suyo, es decir, para los fascistas, para el pueblo italiano, como para Alemania, que le estará preguntando, oye, somos aliados, ¿no? ¿O habíamos quedado en eso? Propuso escribir a Hitler haciendo hincapié en que Italia representaba, atentos, una reserva de apoyo económico y moral, que sabéis que a Hitler le encantaba el apoyo moral, y ofreciendo la posibilidad de que posteriormente también pudiera desempeñar un papel militar. También planeó convocar al Gran Consejo del Fascismo y explicar a sus miembros exactamente por qué Italia había adoptado esto que hemos denominado la no beligerancia. Ya no abordaría entonces el mismo tema embarazoso ante la Cámara fascista. El propio Mussolini no pronunciaría ningún discurso público importante hasta que pudiera anunciar las decisiones de importancia histórica que había prometido en septiembre con el inicio de la guerra. Ya no estaba encantado. Planeó incluso un discurso que profundizaría mucho y provocaría la ruptura definitiva con Alemania. Él tenía claro que aquello no podía salir bien, o para él no saldría bien. Al mismo tiempo, los dos gobiernos se enfrentaban efectivamente a un problema que, al igual que la aparente amenaza a finales de septiembre de una alianza formal entre Rusia y Alemania, podría haber provocado esa ruptura, la que ansiaba Chano. La cuestión del Alto Adige-Tirol del Sur. A ver, Mussolini, como era lógico, consideraba este punto tan delicado en las relaciones italo-alemanas como la prueba suprema de esa promesa fronteriza que le hizo Alemania en el 38 y de las promesas alemanas de respetar la esfera de influencia italiana en los Balcanes y el Mediterráneo. Las fricciones sobre el Tirol del Sur a finales de otoño del 39 y la sugerencia de que los subordinados de Hitler aspiraban a llegar hasta el Adriático y más allá provocaron, vamos a decir finalmente, paroxismos, locuras en el Palacio Venecia y llevaron a Mussolini a hablar brevemente de romper con Alemania. Una de las condiciones implícitas bajo las cuales Mussolini había concluido el Pacto de Acero era, esa primavera, había sido la implementación por parte de Alemania de las sugerencias que Hitler había hecho en varias ocasiones de que tenía que retornar al Reich la población alemana del Tirol del Sur, respaldando así con hechos la promesa de Hitler sobre el Brennero. A finales de junio del 39, el embajador Atólico y Heinrich Himmler habían llegado a un acuerdo sobre el traslado de la población, pero la guerra se había interpuesto antes de que las negociaciones posteriores produjeran un acuerdo definitivo y sobre todo un acuerdo por escrito. Los alemanes tenían muchas otras cosas de las que preocuparse. A ver, Himmler en aquel momento ya no se preocupaba por los alemanes del Tirol del Sur, sino por la intelectualidad polaca, y entenderme el tono irónico. Y además adoptaron una postura relativamente relajada sobre este tema. El Ostgruppenleiter Kaufmann, del grupo nacionalista del Bolzano, a quien Hitler había ordenado confinar en un campo de concentración en junio por agitación pangermana,
Oye, ¿cómo que agitación pangermana? ¿Vais a encerrar a...? Sí, era una agitación pangermana no autorizada. Pues fijaros, en septiembre reapareció discretamente. El embajador Carl Claudius, este negociador económico del Ministerio de Asuntos Exteriores, bastante ágil, mostró una singular falta de urgencia cuando los italianos le empujaron o le presionaron durante su visita a Roma a mediados de septiembre. Consiguió dar una cierta impresión de que Alemania esperaba posponer las acciones sobre este tema hasta el final de la guerra, que ellos sabían cuándo sería. Las repetidas presiones italianas llevaron a la reanudación de las negociaciones a principios de octubre. Posteriormente, solo un ultimátum de Mussolini y sobre todo el compromiso italiano de reembolsar, de pagar a estos Bolldeutscher que se marchaban por sus propiedades a un tipo de cambio absurdamente favorable, pues ya ahora sí, indujeron a los alemanes a firmar los acuerdos que se aplicaron el 21 de octubre. Las dificultades no habían hecho más que empezar. Las poblaciones afectadas tenían hasta el 31 de diciembre del 39 para elegir si se iban a Alemania o se quedaban en Italia. Desde el punto de vista italiano era demasiado tiempo, especialmente en comparación con la rapidez con la que Himmler estaba organizando el éxodo masivo de los alemanes étnicos del Báltico tras los acuerdos Molotov-Ribbentrop del 28 de septiembre. La presión italiana no logró que los alemanes admitieran la validez de tales comparaciones. El órgano del Partido Nacional Socialista, el Volkischer Beobachter, señaló el 22 de octubre que el Reich estaba llamando a todos los alemanes étnicos a regresar a su patria para que su presencia continuada en suelo extranjero, atentos, no causara tensiones políticas con otras potencias. Claro, pero sin embargo para conquistar Chequia y todo ese territorio sí. Pero claro, añadió con aire de suficiencia que no existía ningún tipo de cuestión abierta entre Alemania y su aliada Italia. Bueno, estas palabras no impidieron que las organizaciones nacionalsocialistas sobre el terreno convirtieran el proceso de opción en una especie de plebiscito de irse para Alemania, más bien de elegir Alemania, con sugerencia encubierta de que el propio Tirol del Sur, y no solo su población, deberían volver al Reich. Es decir, estos estaban pidiendo que todo el territorio de nuestra población fuera anexionado por el Reich. El 9 de noviembre estos esfuerzos habían comenzado a provocar cabreos, situaciones antialemanas por parte del gobierno de Mussolini y del mismo Duce. Ya no notó con nostalgia en su diario que si los británicos y los franceses estuvieran al tanto, dice directamente in gamba, sería el momento adecuado para provocar un incidente tremendo. El 21 de noviembre Mussolini había llegado a la conclusión de que el asunto podría acabar conduciendo incluso a una guerra con el mismo Reich. Reforzó por tanto la policía, los carabinieri y las fuerzas del ejército y transmitió su descontento a sus aliados a través de su secretario de Interior Buffarini Guidi, quien impresionó al representante de Himmler en Roma con una naturaleza extraordinariamente amenazante sobre la situación. Al mismo tiempo, Mussolini expresó su temor por la rumoreada ofensiva alemana en el oeste, que haría que su posición de espectador forzado resultara intolerantemente humillante. Para contrarrestar esta amenaza, ordenó discretamente al cónsul italiano en Praga que aconsejara a los checos disidentes que aumentaran su capacidad de causar molestias declarándose comunistas. Mussolini con ello esperaba exacerbar la ya tensa situación en Bohemia y Moravia, involucrar a los alemanes con sus amigos rusos, es decir, cabrearlos, e impedir que Hitler actuara contra Francia. La indignación de Mussolini con su aliado alcanzó nuevas cotas el 26 de noviembre cuando se enteró de que un importante funcionario nazi, el Reichsstatthalter de Sajonia, que se había referido públicamente a los amigos que nos traicionan, un comentario que su audiencia, entre la que se encontraba en aquel momento el cónsul general italiano en Dresde, habían interpretado como una referencia a esta situación de que la Italia no estaba entrando en la guerra. Ya no protestó enérgicamente ante Mackensen y consideró que la estrella alemana estaba empezando a apagarse. Esto podéis entender la frase, ¿verdad?, en el contexto de las relaciones internacionales. Incluso, decía, en la mente del Duce. Mussolini estaba realmente alarmado por la situación en el Tirol del Sur y decidió actuar. El 24 de noviembre convocó a Roma al comandante del cuerpo de ejército de Bolzano, presumiblemente para consultarle sobre el estado de las defensas fronterizas. A principios de diciembre Mussolini se reunió con Sodus y el general Eduardo Monti, jefe de comando que tenía el ejército encargado de la planificación de contingencias contra Suiza. Podéis imaginaros que este comando era esquelético, por decir nimio. El 15 de diciembre Monti asumió la responsabilidad de todas las obras de fortificación en las fronteras italo-alemanas. La construcción continuaría durante el invierno hasta le abría literalmente los límites extremos de nuestras capacidades. Esta vez el Duce quería estar seguro de sus generales. Informó a Sodus de que,
Para final de mayo del 40, la tercera línea defensiva, es decir, la más retrasada de la frontera norte y noreste, debía estar lista. En ese momento un comité de generales debía asegurarme por escrito que la línea era inexpugnable, hermética en el sentido más absoluto del término. Las obras también avanzaron en la frontera francesa y yugoslava, pero el énfasis de Mussolini en la máxima rapidez en la frontera norte y las asignaciones especiales que envió en febrero del 40, atentos, 1.000 millones de liras para la frontera alemana, 600 para la francesa y 300 para la yugoslava, dejaban claro cuáles eran las prioridades. La fortificación de la frontera norte no era algo sin precedentes. La construcción se había intensificado tras el Auschwitz. Mussolini había anunciado al Consejo de Ministros en abril del 39 que tenía la intención de cerrar las puertas de la casa, incluso al norte. El día de su destitución, Pariani había emitido una directiva en la que proclamaba que la zona de Tarvisio, el otro paso importante hacia Italia de Austria, al este del Brennero, debía convertirse en el sector más formidable de las defensas italianas. Pero la nueva urgencia era consecuencia directa de la situación del Tirol del Sur. En términos más generales se trataba de un intento de Mussolini de preservar la independencia y el poder de negociaciones de Italia, haciendo que el país fuera impermeable a cualquier amenaza directa alemana, y no una preparación para un cambio de rumbo italiano o una señal de que no tenía entusiasmo, de una falta de entusiasmo para que Italia entrara en la guerra del lado de Alemania. Ni a Mussolini ni a sus generales se le ocurrió que el dinero y el acero malgastados en los pasos alpinos habría rendido más incluso para la defensa si se hubieran destinado, por ejemplo, a poner al día al ejército que estaba en el Po, que tendría que haber defendido, ¿verdad?, aquellas posiciones. Ambos creían que las armas modernas hacían que la ofensiva fuera prohibitivamente costosa. Badoglio consideraba que la línea Maginot era la última palabra en materia de guerra. Así vemos a Badoglio. El agregado en París, el general Sebastiano Visconti Prasca, cuya obra militar sería de interés más adelante en otro contexto completamente diferente, juzgaba que el ejército francés era el mejor del mundo. A pesar de la indiscreción que hemos dicho antes de este de Sajonia y de los acontecimientos tan siniestros, ¿verdad?, en el Tirol del Sur, que podían presagiar un debilitamiento del compromiso alemán de reasentar a los Volldeutscher, o incluso de la promesa que Hitler había hecho del Brennero, Mussolini se mantuvo, eso sí, al lado de Alemania. El 28 de noviembre aprobó sin modificaciones el borrador del próximo discurso de Ciano en la Cámara, que tenía un tono antialemán que Ciano consideraba insidioso al extremo. Pero Mussolini reveló poco después a Mackensen la intención, que había confiado anteriormente a Ciano, de escribir una carta a Hitler que contentaría al Führer al prometer que la intervención de la Italia sería sobre todo en el 42 si para el momento la guerra continuaba. Mussolini también insistió en incluir en el borrador una declaración, ¿vale?, que iba a hacer al Gran Consejo del Fascio, y sobre todo decía que iba a haber un pasaje que afirmaba la continua vitalidad del denominado Pacto de Acero. En una conversación mantenida el 6 de diciembre con el jefe del Frente Alemán del Trabajo, Robert Ley, que estaba de visita a Italia, Mussolini propuso una vez más entrar en la guerra lo antes posible. Lamentó, eso sí, la lentitud de la producción del armamento italiano y, sintomáticamente, la resistencia política que estaba teniendo la monarquía, de la que decíamos que Mussolini tenía que tragar con ella. Mussolini estaba avergonzado de que él e Italia no pudieran igualar el ritmo que estaba teniendo Alemania. El Gran Consejo al final se reunió la noche del 7 de diciembre del 39. Ciano tomó la palabra para justificar la negativa de Italia a entrar en la guerra y leyó pasajes de documentos que el Estado Mayor había seleccionado para presentar la abstención o la no beligerancia, ¿verdad?, italiana bajo la mejor luz posible. A continuación, Mussolini tomó la palabra. Formalmente, al menos, aprobó la línea de Ciano. Una victoria de cualquiera de los dos leones en zarzado lucha sería, decía, un desastre para Italia. El mejor resultado era que, abro comillas, los dos leones se destrozaran mutuamente hasta dejar sus colas en el suelo y que en ese momento sería posible ya recogerlas. Pero Bottai, que anotó estas observaciones, también consideró que la aceptación de Mussolini de la política de Ciano era solo una aceptación intelectual. Sabemos que el corazón del duce seguía lleno de palpitaciones intervencionistas. Farinacci también intervino en la reunión e instó a la guerra junto a Alemania. El 13 de diciembre Mussolini ordenó a Graziani que aumentara el ejército a 1 millón de hombres entrenados para el verano siguiente. En febrero del 40 comenzó la movilización y en mayo se alcanzó una fuerza bélica tan cercana a la de guerra como lo permitían las mermadas reservas de material. Mussolini seguía codiciando Túnez y Córcega
y le halagó un comentario de un periódico inglés que decía que Italia aún podía luchar del lado de Alemania por razones de honor. Añadió al borrador del discurso de Ciano para la Cámara una confirmación de que el pacto de acero seguía en vigor, con un bloqueo al intento de Ciano de crear una nueva crisis en las relaciones italo-alemanas. El discurso final, pronunciado el 16 de diciembre, tuvo un gran éxito, aunque no todos captaron inmediatamente todo el sutil veneno antialemán con el que estaba impregnado. Los alemanes mantuvieron su resentimiento dentro de unos límites y tomaron medidas, eso sí, para suavizar la cuestión del Tirol del Sur. Himmler viajó al sur y salió de una audiencia de 2 horas con Mussolini el 20 de diciembre con un rostro radiante. Gianni se preguntó y dejó escrito: ¿qué le ha prometido Mussolini? Pero el último grave golpe a la confianza de Mussolini en la palabra Alemania aún estaba por llegar. Un abogado checo transmitió al italiano los comentarios que supuestamente el vicealcalde de los Sudetes alemanes de Praga, Josef Friedner, había hecho en una reunión del partido. Según la transcripción taquigráfica que proporcionó el checo, Friedner había declarado que ni un solo pico alpino debería permanecer en manos italianas. Alemania, en teoría, debía entrar en el Valle del Po, apoderarse de Trieste y dominar los Balcanes y el Mediterráneo oriental. El documento de Friedner llevó al límite de la desconfianza y el temor a Mussolini hacia sus aliados. Ordenó que se enviara una copia del discurso con una carta anónima apropiada a la embajada rusa en París. Atentos, la embajada rusa en París. Al parecer, Friedner también había pedido la destrucción de la Unión Soviética. Ciano también le entregó una copia al embajador alemán y destacó el gran interés de Mussolini. Ciano informó a un conmocionado Mackensen de que este tipo de incidente les dejaba a él y a Mussolini sin palabras, aunque no dudaban, eso sí, de la fidelidad de Hitler a su palabra. Se produjo un gran revuelo en Berlín. Ribbentrop llamó a Mackensen para consultarle y Weizsäcker envió un telegrama a Praga para verificar esta historia sobre Friedner. La garantía de Mackensen de que ningún alemán podía haber pronunciado un discurso así, teniendo en cuenta las promesas de Friedner sobre las fronteras, tuvieron poco efecto en Mussolini, quien, por primera vez y única vez en este periodo, esperaba en ese momento que Alemania fuera derrotada. Además, tomó medidas que tal vez tenían como objetivo provocar esa derrota, o al menos, como en su anterior consejo a los checos, retrasar la victoria de los alemanes hasta que Italia estuviera lista para la guerra. El 26 de diciembre Mussolini ordenó a Ciano que transmitiera a los embajadores holandés y belga en Roma la noticia del agregado militar italiano en Berlín de que la ofensiva alemana en el oeste era inminente e incluso que se iba a producir una invasión relámpago de los Países Bajos. Esta medida, atentos, muy poco de camarada, ¿verdad?, pudo haber contribuido a que las defensas belgas y holandesas, que, junto con la aparente infiltración de principio de enero del plan de operación alemán y el tiempo persistentemente inadecuado, indujeron al final a Hitler a posponer la acción hasta mucho más tarde. El único resultado permanente de la intriga de Mussolini fue destruir la poca confianza que los alemanes aún tenían en Ciano tras su obstruccionismo en agosto. Los servicios de inteligencia alemanes no eran tontos. Naturalmente leían los códigos diplomáticos de la mayoría de los pequeños vecinos del Reich. El informe del embajador belga en Roma sobre su conversación con Ciano despertó un gran interés en el cuartel general del Führer, aunque los italianos nunca supieron que sus aliados pues le habían pillado con el carrito de helado. Mientras el Tirol del Sur hervía, Ciano hizo todo posible, dentro de ciertos límites, para socavar la alianza italo-alemana. El desarrollo de una grave crisis entre Italia y el otro aliado no vigilante Alemania, ¿quién? La Unión Soviética Comunista, le ayudó enormemente en su tarea. El propio Mussolini tenía una visión relativamente pragmática de las relaciones con los bolcheviques. La Italia fascista había sido una de las primeras potencias europeas en reconocer el régimen soviético. La verdad que fue un astuto golpe del Duce, en aquel momento Partido Comunista Italiano. En el 33 Mussolini había firmado un tratado de amistad y no agresión con Rusia. El crudo de Bakú había alimentado a la flota italiana durante la conquista de Etiopía. A pesar del supuesto conflicto ideológico en España en la primavera del 39, Mussolini se había convertido en un entusiasta partidario del acercamiento ruso-alemán que consideraba un medio conveniente para impedir una alianza entre Rusia y los aliados. Además, como Mussolini había dicho a Bottai a principios de septiembre, el contraste político e ideológico interno entre los sistemas fascistas y bolchevique no era tan exagerado como antes. Ambos estaban igualmente alejados del capitalismo, atentos, demoplutocrático de las potencias occidentales, demoplutocrático, de democracia y plutocracias. Difícil decir, ¿verdad?
A mediados de octubre, Mussolini llegó incluso a plantearse una campaña de prensa para explicar, abro comillas, a los italianos que el bolchevismo estaba muerto y había dado paso a una especie de fascismo eslavo. Esto evidentemente le pareció un error a Ciano, que finalmente consiguió convencer al duce de que no hiciera eso. Para Ciano, la hostilidad hacia los soviéticos durante el periodo de no beligerancia era algo natural, la consecuencia lógica de su aversión hacia los alemanes. Intentó influir indirectamente en Mussolini en contra de su aliado, creando y fomentando deliberadamente tensiones con los rusos. Los soviéticos pronto le dieron al ministro de Exteriores la oportunidad de hacerlo. A partir de septiembre no entregaron el petróleo para la Marina Guerra Alemana, la que había contratado, probablemente porque las necesidades alemanes tenían poca prioridad. Mucho peor aún, un pronunciamiento del Comintern a las masas de trabajadores con motivo del aniversario de la Revolución Bolchevique comentó gratuitamente que la burguesía italiana solo espera el momento oportuno para abalanzarse sobre los vencidos y devorar una parte del botín. A ver, parece que no estaban fallando, ¿verdad? Como era de esperar, Mussolini se enfureció y con el apoyo de Ciano desató una respuesta a la periodista estrella del régimen, la indescriptible Virginia Gaida. Bueno, esta pues publicaría lo que Mussolini quería. Tras esta escaramuza preliminar se abrió la guerra paralela soviética contra Finlandia el 30 de noviembre y brindó a Ciano la oportunidad sin precedente. La noticia causó revuelo en Italia. Durante más de una semana se produjeron manifestaciones estudiantiles aparentemente espontáneas en apoyo de Finlandia y en contra de Rusia. Ciano observó con satisfacción que el pueblo gritaba «Muerta Rusia» y piensa «Muerte a Alemania». El propio Mussolini denunció ante Mackensen la codicia de los sinvergüenzas rusos y afirmó falsamente que el bolchevismo seguía siendo el enemigo número uno de Italia. Esta vehemencia no era más que una estratagema táctica, un acompañamiento del que era el verdadero mensaje, cual Mussolini no toleraría que Stalin le sustituyera en el cariño de Hitler. Una semana después de su arrebato ante Mackensen, Mussolini propuso añadir al texto del próximo discurso de Ciano una referencia a los soviéticos inspirados, si no por cordialidad, al menos por corrección, pero simplemente en respuesta al reconocimiento que había hecho en su momento los soviéticos de la conquista de Etiopía y de la ocupación de Albania, que figuraban, ¿verdad?, en las credenciales que había presentado el nuevo embajador soviético ante Roma. Solo las protestas de Gorelkin contra las manifestaciones de los estudiantes italianos y su posterior y abrupta destitución en Moscú mantuvieron al duce firmemente en su línea antisoviética. Al final, Ciano recibió permiso para incluir varias pullas indirectas a los rusos en su discurso. Aprovechó al máximo la institución del embajador soviético y retiró a su propio embajador de Moscú. Ciano también intentó una vez más exacerbar las relaciones entre Alemania y Japón. Destacó ante Tokio la clara orientación anti-bolchevique de Italia, frustró los esfuerzos alemanes para lograr la reconciliación entre Rusia y Japón e incluso sugirió un acercamiento japonés con los Estados Unidos. Pero los japoneses pusieron fin a la intriga de Ciano al revelar sus acercamientos a los alemanes, quienes sabiamente se negaron a dar mayor importancia al asunto. Mientras atacaba diplomáticamente la conexión ruso-alemana, Ciano no descuidó la posibilidad de acciones dentro de Italia. Impulsó las negociaciones entre Quirinal y el Vaticano para llevar a cabo una visita real al Papa y una visita de respuesta sin precedentes por parte del pontífice. La visita a finales de diciembre fueron un recordatorio público de la distinción entre Italia y Alemania en las relaciones entre Iglesia y Estado y una demostración de solidaridad entre el papado y la monarquía, que como recordamos desde el primer podcast que he grabado eran las dos bestias negras de Mussolini y que estaban en oposición a la guerra. El editor del Telégrafo, el periódico de Livorno de la familia Ciano, Giovanni Ansaldo, celebró la estrecha relación entre el catolicismo y la idea imperial y destacó la convergencia entre las políticas italianas y el papal que tenían en deplorar la guerra que estaba produciendo. Elementos antialemanes y monárquico-fascistas como Balbo, Luigi Federcioni y el ferozmente bigotudo conde Cesare Maria de Becchi del Valchismo, en aquel momento gobernador de Dodecaneso, y Quadriviru de la Revolución Fascista, peregrinaron atentos a las rodillas del Santo Padre. Y bueno, Ciano naturalmente negó a los alemanes que las conversaciones entre el rey y el papa tuvieran alguna importancia política. Claro que no.
Además de las intrigas en Tokio y el fomento encubierto del sentimiento alemán en su país, Chiano intentó comprometer a Italia en una acción directa. Cuando Berlín retuvo un envío de aviones de caza Fiat vendidos a los finlandeses y enviados hacia el norte por el Brennero, Chiano insistió sin éxito en que los alemanes cedieran. Mientras tanto, las protestas rusas contra el envío causaron una gran vergüenza a Berlín. A principios de enero del 40, Chiano incluso consiguió el permiso de Mussolini para enviar expertos militares bajo el mando de su propio piloto personal a Finlandia. Pero Chiano y Mussolini no estaban dispuestos a arriesgar voluntarios terrestres, ya que a pesar de los éxitos finlandeses, los italianos no esperaban que esa pequeña nación mantuviera una posición indefinidamente. Una victoria rusa dificultaría la repatriación de las tropas italianas. Por encima de todo, los alemanes verían con muy malos ojos tales aventuras. La intervención en una esfera tan eminentemente alemana podría proporcionar más adelante una justificación para las invasiones alemanas del propio Lebensraum italiano, ¿vale? Utilizarme esta palabra, ¿verdad?, este espacio vital italiano. En el sureste de Europa, donde los intereses italianos eran mucho mayores que en el Báltico, Chiano y también Mussolini asumieron un compromiso potencialmente más serio. Los rumanos, aislados y desesperados tras el fracaso del bloque neutral, volvieron a recurrir a Italia. A finales de diciembre, el rey Carol envió al antiguo ministro de Exteriores rumano, Mihai Antonescu, a Roma para pedir atentos consejo y ayuda. En su primera entrevista el 23 de diciembre, Chiano evitó hacer promesas, pero se mostró dispuesto a desalentar los planes húngaros sobre Transilvania en caso de que los soviéticos atacaran la Besarabia. Al día siguiente, probablemente no por casualidad, el embajador francés, André François Poncet, planteó a Chiano, a título personal, la posibilidad de una intervención aliada en caso de que Alemania y Rusia atacaran Hungría y Rumanía. La postura francesa no era el resultado de una repentina solicitud de ayuda a las naciones pequeñas, ni siquiera aquellas a las que, como Rumanía, los aliados habían garantizado en abril. Más bien, Daladier y sus socios esperaban desplazar el foco principal de la guerra del Rin y el Mosa al Danubio, o al menos, como siempre se ansía en una guerra, que se abra un segundo frente en lugar de los desventurados polacos, que habían demostrado ser mucho menos valiosos como aliados que los rusos en el 14. La conveniencia de informar a los italianos de los planes aliados de los Balcanes había dado lugar a un largo e inconcluso debate entre París y Londres. Como Lorraine había señalado a Halifax a mediados de diciembre, sería arriesgado informar a Chiano de los preparativos aliados, pero aún más arriesgado sería seguir adelante con los preparativos y permitir que los italianos al final lo descubrieran por sí mismos. La gestión que hizo François Poncet, como he dicho antes, el embajador francés, tuvo el mérito de al final acabar con esta dicotomía. François Poncet hizo hincapié en que los aliados deseaban actuar en los Balcanes con el acuerdo, sino con la participación de Italia. Ya no confiaba en que ni los alemanes ni los rusos actuarían pronto. Estos últimos estaban ahora completamente empantanados en Finlandia, pero predijo enfáticamente, o con excesivo optimismo, que Italia intervendría junto a Occidente si Rusia atacaba la Besarabia. Chiano también señaló los peligros de despertar susceptibilidades y sospechas en Mussolini, pero dio a entender que la tendencia natural iba en la dirección correcta. De hecho, Chiano informó a Mussolini del acercamiento francés y, según aseguró a Chiano más tarde a François Poncet, el duque había apreciado el deseo del gobierno francés de consultarle e informarle de las intenciones de los aliados para con aquella región. No había planteado, según decía Chiano, ninguna objeción en particular. En ese momento Mussolini estaba en el auge, en lo máximo de su disgusto por los comentarios, por los discursos pangermanistas de Fichtner y de su alarma por la inminente ofensiva alemana en el oeste. El mensaje navideño de Stalin a Ribbentrop, celebrando la amistad ruso-alemana, cimentada con sangre en Polonia, y los rumores de que el dictador ruso había solicitado la ayuda de expertos militares alemanes para ayudar al ejército rojo en Finlandia, probablemente no reforzaron, ¿verdad?, la fe de Mussolini en sus aliados alemanes. El primer resultado de todas estas presiones, que llegaron a su punto álgido el 26 de diciembre, fue la orden de Mussolini a Chiano de, como he dicho antes, advertir de lo que les venía a los holandeses y belgas. Simultáneamente, Mussolini acordó proporcionar a Rumanía ayuda militar, similar a la que había prestado a Franco en años anteriores, en caso de que los rusos atacaran. Chiano informó a Antonescu y presionó a los húngaros para que moderaran, en interés común, sus ansias por Transilvania. Es significativo que Mussolini también experimentara un repentino y renovado interés por la Yugoslavia. La ubicación de ese estado entre Italia y Rumanía quizá lo destinaba a ser su recompensa por ayudar a mantener a este último
como baluarte de la civilización mediterránea, ¿verdad?, contra el bolchevismo. Pero es de suponer que Mussolini no se tomó muy en serio la posibilidad de una acción rusa, ya que las dificultades que estaban teniendo los soviéticos en los bosques fineses sugerían que la calma prevalecería en el sureste durante algún tiempo. En cualquier caso, la ayuda italiana estaba incondicionada a que hubiera una resistencia rumana efectiva, y nadie esperaba que Rumanía hiciera más que armar un gran alboroto cuando los rusos finalmente presentaran sus demandas. Por último, si se llegaba a la guerra, Mussolini era muy consciente de la dependencia que tenían los alemanes del petróleo rumano, y bueno, era tal que no esperaba que los aliados se mantuvieran al margen de la guerra, que iba a haber a gran escala entre Rusia y Rumanía. La intervención italiana en el Danubio podía, por tanto, seguir teniendo lugar dentro de los acuerdos del Eje. La disposición de Mussolini a ayudar a los rumanos era sobre todo un golpe, al igual que la ayuda italiana a Finlandia, contra esa cada vez mayor relación o estrechamiento de relaciones entre Alemania y la Unión Soviética. No era una señal de que Mussolini se estuviera inclinando hacia el bando aliado, a pesar de la cautelosa presión de Ciano y la fantástica insinuación de Bastiani a los británicos el 8 de enero de que, si Gran Bretaña ocupaba el lugar de Alemania en el pacto anticomintern, Mussolini estaba dispuesto a participar e incluso afirmaba que Franco también. Mussolini resumió su política en un memorándum para Ciano el 6 de enero. Italia no iba a renunciar a la alianza a menos que Alemania, atentos, cometiera otros errores irreparables. La entrada de Italia a la guerra del lado de los aliados estaba excluida, ya que significaría la confirmación de la hegemonía militar y colonial de los aliados a expensas de Italia. Mussolini estaba más decidido que nunca a luchar contra Occidente por la supremacía en el Mediterráneo. La ira de Mussolini hacia su aliado no duró mucho. Para el último día del 39 volvía a ser germanófilo, y había retomado su intención inicial de escribirle a Hitler, a quien ahora proponía ofrecerle consejos y garantías de que Italia seguía preparándose para la guerra. En los días siguientes redactó lo que él mismo describió como una carta lamentablemente larga, con la que esperaba sustituir la conversación cara a cara con el Führer. Mussolini asumió toda la responsabilidad por el discurso de Ciano en la Cámara, de principio a fin, a pesar de la recepción desfavorable que había tenido en ciertos círculos alemanes. A continuación, Mussolini giró su atención hacia las repercusiones desfavorables del pacto ruso-alemán en España, hacia las relaciones de Italia con los aliados occidentales, correctas, eso sí, pero frías, hacia Finlandia. Recordemos que había dicho la Italia fascista mira con buenos ojos a esta pequeña pero valiente nación, y sobre todo hacia la cuestión polaca. A menos que Hitler estuviera irrevocablemente comprometido a luchar en esta guerra hasta el amargo final, el duce recomendaba a su aliado el establecimiento atentos de una Polonia modesta, desarmada, exclusivamente polaca, libre de judíos, para lo cual su plan era llevarlos a todos a una gran concentración en Lublin. Dice que si lo hiciera, pues contaría con su aprobación. Una Polonia, como vemos, reducida a la mínima expresión, desinflaría por completo, decía así la propaganda aliada, liquidaría al gobierno polaco en el exilio y podría abrir camino a negociaciones con los aliados o con quien fuera. Mussolini siguió expresando su fe en que... Dani, ponle la voz tú a Mussolini. Gran Bretaña y Francia nunca lograrán que su Alemania, con la ayuda de Italia, capitule, pero tampoco es seguro que usted consiga poner de rodillas a franceses y británicos, ni siquiera dividirlos. Estados Unidos no permitiría una derrota total de las democracias. Los imperios se derrumban por la inestabilidad interna, mientras que las crisis externas pueden consolidarlos. ¿Vale la pena arriesgarlo todo, incluido el régimen, sacrificar la flor y la nata de la masculinidad alemana para simplemente acelerar la caída de un fruto que inevitablemente caerá y que nosotros, que representamos las nuevas fuerzas de Europa, cosecharemos? Las grandes democracias llevan en sí mismo las causas de su propia caída. Tras esta profecía, Mussolini se giró hacia la cuestión rusa, reconoció la autoridad temporal del pacto y recordó sus propias relaciones iniciales con los soviéticos, pero advirtió a sus aliados en términos inequívocos. Yo, que nací revolucionario y no he cambiado mis ideas, le digo que no puede sacrificar permanentemente los principios de su revolución a las exigencias tácticas de una situación política concreta. Creo que no puede abandonar simplemente la bandera antisemita y antibolchevique que ha ondeado durante 20 años y por la que han muerto tantos de sus compañeros. No puede renegar de su evangelio, aquel que el pueblo alemán ha creído ciegamente.
tengo el deber ineludible de añadir que un paso más en sus relaciones con Moscú tendría repercusiones catastróficas en Italia, donde la unanimidad antibolchevique, especialmente entre el grueso de las masas fascistas, es absoluta, granítica e indivisible. El Lebensraum de Alemania, insistía Mussolini, estaba en Rusia, con sus masas eslavas y asiáticas bajo el dominio de los judíos. Solo después de que Alemania e Italia hubieran demolido el bolchevismo, llegaría el turno a las democracias ya moribundas. Tras advertir contra el estrechamiento de los lazos con Stalin, Mussolini concluyó: Estoy acelerando el ritmo de los preparativos militares. Italia no puede ni desea comprometerse en una guerra larga. Su intervención debe tener lugar en el momento más provechoso y decisivo. En la actualidad, la Italia fascista pretende ser su reserva. Desde un punto de vista político y diplomático, en el caso de que desean alcanzar una solución negociada. Desde un punto de vista económico, apoyándoles en todo lo posible, en todo lo que pueda aumentar su resistencia al bloqueo. Desde un punto de vista militar, cuando la ayuda de Italia sea un relevo y no una carga. La carta ha suscitado diversas interpretaciones. En aquel momento Ciano la consideró un documento excelente, lleno de sabiduría y moderación. Atólico, que entregó la carta, no tenía mucha esperanza de que produjera cambios significativos en la política alemana. El propio Führer se quejó en privado de que Mussolini no creía en su victoria y dejó la carta sin respuesta durante 2 meses. Los historiadores tienden a considerar el documento como la expresión por excelencia de una grave crisis en las relaciones italo-alemanas y con frecuencia han tomado su argumentación al pie de la letra como un intento genuino de Mussolini de empujar a Hitler a aceptar una paz de compromiso. En realidad, como ha señalado por ejemplo Giancula Andre, los argumentos que empleó Mussolini y las políticas que defendió no eran muy mussolinianas, si se puede decir esa palabra. Aunque el Duce seguía dudando de la determinación de los aliados, era muy consciente de que las negociaciones no eran viables en ese momento. El día antes de que Mussolini redactara su carta, Ciano había informado al ministro italiano en La Haya de que el duce no recibiría una misión de paz holandesa de alto nivel porque no era su intención tomar iniciativas de paz, dada la situación actual. A diferencia de su yerno, Mussolini tampoco creía que Estados Unidos, a quien despreciaba aún más que su compañero alemán, e infravaloraba, fuera a intervenir si los aliados occidentales flaqueaban. Por último, Mussolini no sentía en absoluto fervor antibolchevique que destilaban sus comentarios sobre la Unión Soviética. Los verdaderos propósitos de la carta eran 2. En primer lugar, Mussolini quería desesperadamente impedir que Hitler tomara la ofensiva antes de que Italia pudiera participar. Hacia el verano anunció a Ciano, en un memorando escrito al día del informe, Italia contará, decía este informe, bajo el mando personal del duce, con una serie de fuerzas terrestres y aéreas capaces de ejercer una influencia decisiva en la situación. Hasta entonces Mussolini esperaba que Hitler dudara antes de sacrificar la flor innata, decía, de la virilidad alemana y se echara atrás ante los peligros de un revés iba a suponer para su régimen. El segundo objetivo de la carta era, por supuesto, salvaguardar la posición de Italia como aliada de Alemania, una posición que Mussolini consideraba amenazada desde que la amistad ruso-alemana se había cimentado con sangre en Polonia en el mes de septiembre. De ahí la retórica del Lebensraum, que difícilmente podía incitar a Hitler a atacar la Unión Soviética. Al fin y al cabo, las aspiraciones de Italia se dirigían contra las potencias occidentales. Recordemos, quería Túnez y Córcega, francesas, Gibraltar y Suez, británicas, y no quería, por ejemplo, la rica tierra negra de Ucrania. Los alemanes no estaban nada contentos. Hitler se reservó, como he dicho antes, su respuesta para poder tener una visión clara de la situación general. Ribbentrop y Goering analizaron la carta párrafo por párrafo en conversaciones con Atólico y su Estado Mayor y reafirmaron en todas las ocasiones posibles su fe y la del Führer en el éxito aplastante de la próxima ofensiva. Ribbentrop también aseguró categóricamente a Atólico que Alemania solo tenía una alianza, la que mantenía con Italia, y expresó su asombro por el repentino tono marcadamente antibolchevique de Mussolini. La elocuencia de Mussolini, como vemos, no había engañado a los alemanes, aunque obviamente entendieron su advertencia contra el estrechamiento de las relaciones con los soviéticos. Mussolini también socavó su mensaje al acercarse indirectamente al personal de Mackensen en los días siguientes con una petición para que intensificara las actividades de propaganda alemana en Italia con el fin de contrarrestar la insistencia que tenían los aliados en esa conexión ruso-alemana que ponía nerviosos a los italianos. El mensaje no oficial sugería a Mackensen que Mussolini simplemente temía
una colusión demasiado evidente entre los nazis y los soviéticos, o por ejemplo la acción de los soviéticos en Besarabia, y que todo dificultaría la tarea de llevar a Italia a la guerra del lado de Alemania. Finalmente, la carta de Mussolini no desvió a Hitler de atacar al oeste, a pesar del aplazamiento que pronto exigieron las condiciones meteorológicas y el compromiso del plan de operaciones. La confianza alemana en la fidelidad de Mussolini y en su deseo de entrar en la guerra, incluso en breve, iba en aumento. Y hoy lo vamos a dejar aquí, 40 minutillos, ¿qué os parece? Algo sencillo, para hablaros de este finales, ¿verdad?, del año 39 y este momento de crisis que vivió Mussolini frente a su aliado alemán. Si os está gustando esta serie, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Gracias, Dani, por poner la voz a Mussolini. Un saludo y hasta otra.